15 de abril de 1912. Una noche en que un coloso de acero que juraron insumergible se hundió en el silencio helado del Atlántico Norte. Más de 1500 almas apagaron sus últimos latidos esa madrugada. Pero, ¿realmente entendemos lo que ocurrió en esos últimos minutos? Lo que creíamos saber durante más de un siglo está siendo reescrito no por archivos polvorientos ni por testimonios contradictorios, sino por algoritmos que han escudriñado cada remache y cada grieta donde la oscuridad lo permite. Imagina descender en un vehículo que corta el agua como un proyectil, a alturas donde la luz del sol no llega, hasta una llanura abisal a 12.500 pies, aproximadamente 3.800 metros, bajo la superficie. Allí, la presión aplastante es superior a 6.000 libras por pulgada cuadrada. Allí, el tiempo parece detenerse y solo quedan ecos metálicos y manchas brillantes de fauna microbiana devorando el hierro. Durante décadas esas condiciones prohibieron una visión completa. Cámaras que mostraban fragmentos, focos que iluminaban a intervalos, naves que apenas rozaban los bordes de un misterio demasiado vasto. Esa limitación es, en parte, la razón por la que mitos y versiones divergentes prosperaron. Hasta que, 2022, una expedición de cartografía profunda decidió que ya no bastaban fotos sueltas ni relatos fragmentarios. Lo que vino después fue algo que parecía sacado de una novela de ciencia ficción. Submarinos robóticos con cámaras de altísima resolución recorrieron cada metro de un campo de escombros que se extiende, en términos aproximados, 5 por 3 millas, capturando imágenes desde ángulos imposibles y creando, en 6 semanas de inmersión continua, un archivo de 700.000 fotografías. Cada imagen llevaba su huella geográfica, coordenadas precisas que permitían situar con exactitud dónde estaba cada perno, cada placa doblada, cada zapato que quedó en la oscuridad. ¿Suena abrumador? Lo fue. Procesar ese océano de píxeles excede con mucho la paciencia humana. Se necesitaba otra mente. El papel del artificio no fue solo coser fotos entre sí. Un sistema de inteligencia artificial aplicó herramientas de fotogrametría avanzadas, analizando cómo una misma superficie aparece desde cientos de perspectivas para reconstruir su forma tridimensional con milimétrica precisión. El resultado no fue solo una suma de imágenes, fue una ciudadela digital del Titanic y su campo de restos, como si hubieran drenado el mar y nos permitieran caminar alrededor del casco desprendido, observar las cubiertas hundidas y leer las marcas dejadas por la violencia del choque, con la distancia y la nitidez que antes solo imaginábamos. Meses de cálculo convirtieron la montaña de fotos en una copia virtual donde la textura del metal, las sombras de los pliegues y hasta las costras de óxido, esos místicos rústicles formados por bacterias devoradoras de hierro, se aprecian con claridad. Y entonces comenzaron a aparecer preguntas que arañan las viejas respuestas. La inteligencia artificial no solo reconstruyó superficies, detectó patrones estructurales, discrepancias en la secuencia de fractura, cavidades ocultas que no figuraban en los mapas antiguos y artefactos que habían pasado desapercibidos en expediciones anteriores. Algunos de estos hallazgos contradicen piezas enteras del rompecabezas que historiadores y expertos aceptaron durante generaciones. ¿Fueron las placas mal ajustadas? ¿Fallaron los remaches de manera diferente a como postularon los primeros análisis? ¿Existen salientes y fisuras en lugares que no cuadran con la versión estándar del colapso? Estas anomalías no prueban una teoría definitiva, pero abren puertas que creímos cerradas. Para comprender por qué el nuevo mapa digital genera tanto revuelo, hay que retroceder a las limitaciones clásicas. Los sumergibles tripulados, por su propia naturaleza, solo podían permanecer sobre el sitio del naufragio entre 10 y 12 horas por inmersión, y ese cómputo incluía tanto el descenso como el ascenso. En la práctica, eso dejaba a los equipos apenas 3 o 4 horas de observación directa en el fondo. Los vehículos operados a distancia alargaron esos intervalos, pero perdían maniobrabilidad en los pasillos laberínticos del campo de escombros y rara vez podían detenerse a inspeccionar cada recoveco. La visibilidad, incluso con potentes focos, se medía en pocos metros. Corrientes y levantamientos de sedimento generaban nubes que ocultaban detalles. La fauna y las bacterias cubrían superficies enteras con esculturas de óxido que ocultaban las marcas originales del impacto. El resultado, vistas fragmentarias y muchas suposiciones. El nuevo escaneo permitió por primera vez ver cómo encajan todos esos fragmentos. La proa y la popa, los calderos, las escotillas, los botes salvavidas dispersos, las placas desplegadas por la fuerza del hundimiento, todo quedó georreferenciado en un único modelo continuo. La inteligencia artificial, al comparar secciones adyacentes, identificó líneas de ruptura que no siguen una trayectoria simple. Halló paneles con deformaciones internas que señalan quiebres por tensión más complejos de lo que se esperaba. Localizó huecos que podrían corresponder a compartimentos que permanecieran sellados por más tiempo del calculado.
Esos detalles, invisibles en fotografías aisladas, de pronto cuentan una historia diferente sobre cómo las fuerzas actuaron sobre el casco en los momentos finales. No todo es dramático ni definitivo. La ciencia avanza con cautela y la prudencia obliga a convertir cada indicio en hipótesis verificables. Sin embargo, la misma presencia de esas irregularidades explica por qué algunas explicaciones asentadas vuelven a ser cuestionadas. Hace más de un siglo, los expertos debatieron sobre la calidad de los remaches, sobre el diseño de los mamparos y sobre el ángulo del impacto con el iceberg. Hoy, los datos digitales ofrecen nuevas pistas, patrones de oxidación que muestran secuencias temporales, fracturas que parecen haberse propagado de manera no lineal y cámaras ocultas donde podrían haberse alojado estructuras que hasta ahora no habíamos registrado. Pequeñas cosas, un tornillo fuera de sitio, una placa plegada en un ángulo inusual, una grieta que se bifurca. Pero juntas esas minucias tienen el potencial de cambiar la narrativa. Más allá de las implicaciones técnicas y los debates de ingeniería, hay otra dimensión que conmueve: la relación entre memoria, tecnología y verdad. Durante generaciones, relatos orales, obras de teatro, películas y reconstrucciones periodísticas tallaron una imagen del desastre en la imaginación colectiva. La idea del barco insumergible, la imagen de la orquesta tocando mientras el agua subía, la incredulidad ante la falta de botes, todo ello formó una mitología. Ahora la inteligencia artificial nos ofrece algo que no es mito ni rumor: un registro sistemático, medible y manipulable del lugar donde ocurrieron los hechos. Ver la escalinata principal perdiéndose en la oscuridad de la proa, las barandillas que aún cuelgan, los escombros que forman montículos dispersos, es enfrentarse a una evidencia que obliga a revisar relatos emotivos con ojos fríos y curiosos. Pero aquí llega la pregunta que nadie puede evitar. Si el océano ha guardado durante más de un siglo secretos tan sutiles como una fisura, y si un programa puede detectarlos ahora, ¿qué otras verdades duermen bajo la presión implacable del fondo marino? La nueva réplica digital del Titanic no es el cierre de un capítulo, es la abertura de un archivo que promete seguir hablando si lo escuchamos con ganas. Las piezas están sobre la mesa, las imágenes revelan patrones y las hipótesis se multiplican. Lo que la inteligencia artificial desempolvó no es una única respuesta, sino un nuevo conjunto de interrogantes capaces de reactivar debates que creíamos zanjados. Esta investigación no reemplaza la memoria de quienes murieron esa madrugada. Esa memoria es sagrada. Pero sí nos obliga a mirar con atención renovada la técnica, el azar y las decisiones humanas que condujeron a la tragedia. Porque cada remache reconstruido digitalmente, cada panel que cambia de forma en la pantalla, insinúa que la última verdad del Titanic quizá nunca existió en forma definitiva. Y ahora, en el silencio metálico del modelo tridimensional, resuena una pregunta persistente. ¿Estamos ante la última palabra o apenas ante el primer capítulo de una historia que volverá a sorprendernos? La reconstrucción digital tuvo que luchar contra todo lo que el océano y la tecnología podían arrojarle. La distorsión de lentes, la luz que se curva al entrar en el agua, la variación de condiciones lumínicas entre inmersiones hechas días y a veces años aparte, y la presencia de vida marina y corrosión que cambia forma y textura con el tiempo. Además estaba la complicación de las partículas en suspensión, las nubes de limo que se desplazan con la corriente, los óxidos en forma de costras colgantes que los biólogos llaman rustículos, y los pequeños organismos que crecen sobre las piezas y las hacen parecer nuevas estructuras. El algoritmo tuvo que aprender a distinguir una mancha de óxido que crece en semanas de una deformación original producida hace más de un siglo. Tuvo que compensar la deriva de las cámaras y la variación de temperatura de las aguas profundas para alinear imágenes tomadas desde ángulos distintos. Tuvo que ensamblar piezas solapadas como si resolviera un rompecabezas tridimensional, cuyas piezas se desintegran mientras las observas. El resultado fue una sorpresa técnica, un modelo navegable y completo del pecio con resolución en milímetros, una maqueta virtual tan detallada que permitió pasear mentalmente por los rincones más íntimos del casco. Y aún así, cuando los expertos se pusieron a mirar cada fragmento con lupa digital, lo que apareció en pantalla comenzó a romper todas las certezas. Con esa malla tridimensional podían acercarse a cualquier remache, medir la separación entre tablas, calcular ángulos entre planchas y estudiar la topografía del metal como si estuvieran de pie sobre el fondo marino con el agua retirada, sin limos ni costras que ocultaran los bordes. Aparecieron perfiles de fractura que antes solo se intuían en fotografías borrosas. Se distinguieron marcas dejadas por herramientas, huellas de fatiga, zonas donde el recubrimiento se había desprendido siguiendo patrones repetitivos. En algunos casos, la reconstrucción devolvía superficies de corte tan nítidas que uno podía leer la historia mecánica de un fragmento, dónde se dio primero, dónde se dobló y dónde se partió de golpe. Y entonces surgió lo inquietante.
La evidencia virtual no encajaba con el relato sencillo que durante décadas se repitió en libros y documentales. La versión aceptada es bien conocida. El transatlántico chocó con un iceberg por estribor. El golpe abrió una serie de perforaciones bajo la línea de flotación que permitieron la entrada de agua en los compartimentos de proa. A medida que estos se llenaban, la proa se hundía y la popa se elevaba, generando tensiones hasta que la estructura cedió entre la tercera y la cuarta chimenea. La sección de proa, ya inundada, se hundió rápidamente. La popa, tras quedar un instante a flote, se sumergió poco después. Testimonios de supervivientes, la disposición real de las dos mitades sobre el lecho y los estudios metalúrgicos que mostraron fragilidad de ciertos aceros a bajas temperaturas han sostenido esa secuencia durante generaciones. Sin embargo, los patrones de rotura que emergieron de la reconstrucción digital plantean interrogantes que no casan cómodamente con esa explicación lineal. En la zona de separación entre proa y popa aparecen rupturas extraordinariamente nítidas. Algunas chapas de la piel del casco parecen haber despegado a lo largo de las líneas de los remaches en vez de haber sido rasgadas por una brecha en el metal mismo. Eso sugiere que los remaches pudieron fallar antes que las planchas, pero la naturaleza de esos fallos no es la que cabría esperar si todo hubiera ocurrido solo por el peso tirando hacia abajo de la popa. En la historia de la construcción naval se ha discutido desde hace mucho tiempo el papel de la calidad de los remaches, hierro forjado frente a remaches de acero, y de la manera en que se comportan ante cargas dinámicas. ¿Puede un remache soltarse de forma ordenada siguiendo su línea de fijación sin que la chapa adyacente presente un rasgado típico? El patrón que muestra el modelo no encaja con simple cizallamiento por gravedad. Parece implicar procesos adicionales, y esa discrepancia abre una caja de preguntas. Más desconcertante aún fue lo hallado en la sección de popa. Líneas secundarias de fractura, fisuras y capas que no convergen en la rotura principal, sino que describen trayectorias diversas, a menudo cruzándose. Unas zonas muestran daños propios de estiramiento, metal alargado, fibras de acero aterrizadas en una trayectoria que habla de un tirón sostenido hasta la rotura. Otras áreas exhiben compresión, superficies aplastadas, pliegues del metal que denotan colapso por choque. Un ingeniero estructural que examinó las imágenes se quedó perplejo. La popa parecía haber sufrido torsión, como si distintos segmentos del casco hubieran girado o flexionado en sentidos opuestos al mismo tiempo. ¿Cómo explicar torsión significativa si la popa solo se hubiera elevado verticalmente y luego caído? La torsión implica fuerzas relativas, giros, quizá puntos de anclaje que aguantaron más tiempo en un costado que en otro. Implica un conjunto de fuerzas más sofisticado que el de una simple palanca que se rompe. El enigma continúa si se analiza el quilla, ese elemento longitudinal que actúa como espina dorsal del buque. En algunos tramos, las fracturas son sorprendentemente simétricas, en otros, manifiestamente asimétricas. Si el hundimiento y la fractura hubieran obedecido únicamente a la gravedad que tiraba de la popa sobre un centro debilitado, esperaríamos un patrón de fallo coherente a lo largo de la quilla. En cambio, el modelo revela variaciones que apuntan a múltiples mecanismos de fallo actuando simultáneamente o en rápida sucesión. En ciertos fragmentos, el metal presenta deformación plástica. Se dobló y se curvó antes de ceder, un signo de esfuerzo gradual o de calentamiento localizado. En otros, el metal se fracturó de forma frágil, partiéndose con mínima deformación, lo que suele asociarse a temperaturas muy bajas o a cargas de choque abruptas. Esa proximidad de modos de daño, plástico junto a frágil, sugiere que partes contiguas del casco estaban sometidas a condiciones mecánicas y térmicas muy distintas en un breve lapso de tiempo. La inspección del doble fondo añade otra capa de complejidad. El espacio entre los forros interior y exterior en la parte inferior del buque muestra zonas donde las planchas están destruidas, pero también tramos prácticamente intactos y zonas que colapsaron hacia adentro, no hacia afuera. Si el barco simplemente se hubiese partido y cada sección se hubiera sumergido, habría sido plausible esperar que el doble fondo cediera por la presión del exterior a medida que aumentaba la inmersión. Sin embargo, lo observado sugiere episodios de sobrepresión interna, hundimientos hacia la bodega, o una secuencia de fallos internos que provocaron desplomes en sentido contrario al que mar adentro habría impuesto. Piensa en ello como en una casa que no solo se derrumba por el empuje del viento exterior, sino por explosiones y tensiones internas que hacen que un piso colapse hacia las habitaciones interiores. Todo esto no echa por tierra la narrativa básica del choque con un iceberg, la inundación y la pérdida del buque, pero sí obliga a admitir que el proceso mecánico del colapso fue más brutal, más intrincado y quizá más rápido de lo que la versión simplificada transmite. La diversidad de modos de fallo, la presencia de torsión y la coexistencia de señales de calentamiento y de frío extremo en elementos contiguos abren la puerta a hipótesis que antes parecían marginales: fallos acumulativos por fatiga de materiales, calidad variable de remaches y chapas en ciertos tramos del casco,
cargas dinámicas imprevistas derivadas de movimientos rotacionales durante la inmersión, o incluso fenómenos secundarios que amplificaron las tensiones internas en momentos críticos. Ninguna de estas posibilidades es una certeza, pero todas obligan a reconsiderar la cronología mecánica del desastre con cuidado forense. Y entonces apareció algo que hasta ahora no había sido cartografiado con precisión. Dentro de los espacios de carga de proa, profunda y por debajo de la línea de flotación, la reconstrucción reveló una cámara aparentemente hermética, una cámara reforzada, que no coincide con los planos accesibles al público ni con los esquemas habituales de la cubierta. Está situada en la bodega de proa y parece construida con elementos de arriostramiento más gruesos y vigas más robustas que los del entorno inmediato. Era un compartimento reforzado para cargas valiosas, una especie de cámara de conservación, un depósito con refuerzos para un equipo especial o un refuerzo estructural extra que obedecía a una modificación de fábrica o una reforma previa al viaje. La imagen que emerge es la de una caja fuerte en el interior de la nave, sólida, sellada y rodeada por un casco que en otros lugares cede de maneras que todavía no comprendemos del todo. ¿Qué función cumplía ese espacio y qué puede enseñarnos sobre cómo se comportó la proa durante los momentos finales? Los investigadores compararon aquella cavidad con los planos originales del transatlántico y hallaron una referencia inquietante. Una sala de objetos valiosos, un compartimento de carga reforzado destinado a transportar tesoros, oro, divisas, joyas y otros artículos de alto valor, bajo custodia. Los registros de la época confirman que el buque transportaba tal carga en un recinto protegido, pero la lista detallada de lo que iba dentro se perdió en el naufragio y con el paso del tiempo nunca se pudo recomponer por completo. Ahora, gracias a nuevos escaneos apoyados por inteligencia artificial, surge la posibilidad de que ese espacio haya sobrevivido en gran medida intacto. La estructura que lo rodea muestra importantes daños. Sin embargo, la cámara blindada parece haber resistido el hundimiento y las décadas de corrosión mejor que las zonas colindantes. Si ese recinto permanece hermético, o al menos parcialmente sellado, podría contener un cargamento congelado en el tiempo, apartado durante más de un siglo de la agresión directa del mar. Las implicaciones no son meramente románticas o comerciales. Un hallazgo así reescribiría capítulos de la historia del barco. Documentos administrativos, correspondencia privada, registros de pasajeros o piezas objetuales podrían aportar datos inéditos sobre las últimas horas del viaje, la composición de la tripulación o incluso transacciones y comunicaciones que hoy desconocemos. Pero la idea de una cámara sellada plantea tantas preguntas como promesas. ¿Por qué sobrevivió ese compartimiento si el metal que lo rodeaba colapsó? ¿Había sido diseñado con normas extraordinarias de refuerzo para proteger mercancías de gran valor o su integridad es fruto de una suerte estructural? Si fue concebido para custodiar bienes excepcionales, ¿qué carga justificaba semejante inversión en seguridad a bordo de un barco de pasajeros? La investigación despierta así la curiosidad por el ingenio naval de la época y por las decisiones comerciales que empacaron aquellos objetos en la trayectoria hacia América. Los modelos generados por inteligencia artificial no se limitaron a identificar la supuesta cámara resistente. También sacaron a la luz artefactos hasta ahora no documentados dispersos por el campo de escombros. Entre miles de formas captadas en las imágenes se distinguen cajas fuertes metálicas, estuches de cuero y contenedores herméticos que no figuraban en catálogos anteriores. Uno de esos objetos, con refuerzos de metal y mecanismos de cierre visibles, parece un maletín diplomático u oficial. Medio enterrado en el sedimento a unos 800 pies de la popa, conserva detalles metálicos que todavía brillan en las tomas, como si el tiempo hubiera respetado su forma. Los archivos de la época recuerdan que el barco transportaba también correo, más de 3.400 sacos que, según las estimaciones contemporáneas, contenían alrededor de 7 millones de cartas. El buque ostentaba la sigla que lo identificaba como Correo Real, y en sus cubiertas viajaban empleados postales encargados de clasificar la correspondencia durante la travesía. No toda esa correspondencia era íntima o doméstica. Una parte importante estaba compuesta por papeles de negocio, contratos, documentos legales y mensajes diplomáticos cruzando el Atlántico. Los escaneos han revelado agrupaciones de sacos en zonas concretas del terreno marino. Algunos paquetes mantienen una forma reconocible, lo que sugiere que su contenido pudo quedar, en cierta medida, aislado del choque directo con el agua de mar. La conservabilidad de la materia orgánica en el fondo oceánico es frágil. El papel se descompone con rapidez en contacto prolongado con el agua salada. No obstante, si los sobres o los documentos quedaron encerrados en bolsas de cuero o lona y fueron sepultados por sedimentos con rapidez, reduciendo el acceso del oxígeno, existe la posibilidad de que fragmentos legibles hayan sobrevivido. Esta idea transforma sacos inertes en potenciales cápsulas de información. Una carta registrada, un remito,
un recibo notarial podrían confirmar rutas, identidades o asuntos de los pasajeros y remitentes que ya no figuran en los registros oficiales. Aún más conmovedores son los objetos personales que la inteligencia artificial ha aislado entre los restos. Una sombrilla de mujer enterrada en el limo, un juguete infantil, apenas reconocible, una caña de pasear masculina apoyada donde la encontró la marea. Cada uno de esos enseres lleva consigo una historia minúscula y devastadora. ¿Quién lo empacó? ¿Con qué destreza o apresuramiento? ¿Qué despedida o promesa contenía? Y ahora yacen dispersos en el silencio frío del fondo. Entre las escenas más estremecedoras aparece, según las imágenes, un servicio completo dispuesto como si una mesa aguardara comensales. Platos, copas y cubiertos dispuestos con una orden que nunca se cumplió. La disposición es tan clara que sugiere que esa sección del barco se posó sobre el lecho marino con una cierta suavidad, no en una avalancha caótica. El instante quedó literalmente inmovilizado. Pero entre la intimidad de trajes y vajillas emergen también objetos que no encajan con la noción de equipaje de pasajeros. Se aprecian estuches metálicos que muy bien podrían haber protegido instrumentos científicos, cajas selladas con contenido desconocido y piezas que parecen de índole industrial o mecánica. Uno de estos hallazgos despierta un interés especial, lo que parece un diario de a bordo o una libreta de registro guardada quizá en un contenedor estanco. Los diarios oficiales del buque se perdieron en el hundimiento. Si apareciera un cuaderno con páginas legibles, podría ofrecer entradas horarias sobre la navegación, advertencias recibidas sobre témpanos, velocidades mantenidas y maniobras realizadas por la tripulación en las horas críticas. La narrativa aceptada sostiene que el transatlántico se rompió en 2 secciones y que ambas se hundieron hasta el fondo. Proyectos previos ubicaron la proa y la popa a una distancia de aproximadamente 2000 pies, orientadas en direcciones opuestas, y entre ellas se extendía un campo de escombros que contenía de todo, desde bolsas de carbón hasta vajillas y maquinaria desprendida cuando el casco se partió. Sin embargo, los mapas generados por la inteligencia artificial exhiben pautas en la distribución de los restos que desconciertan a más de un investigador. En lugar de la simple división esperada en 2 grandes cúmulos, se distinguen 3 zonas de concentración claramente definidas en el paisaje submarino. Esta tríada plantea un enigma técnico y cronológico. ¿Implica que la estructura falló en fases distintas? ¿Que piezas enteras se separaron y cayeron en momentos distintos y con trayectorias imprevistas? ¿O nos enfrentamos a procesos posteriores, corrientes marinas y hundimientos localizados que reorganizaron los restos mucho después del hundimiento? Cada una de estas hipótesis abre nuevas líneas de investigación y obliga a repensar la secuencia de los hechos, la mecánica del colapso y la interpretación de los testimonios recogidos a bordo y en la superficie. La imagen del campo de escombros ya no es solo una colección de objetos olvidados, es un puzzle con piezas que urge volver a encajar. La tercera zona de escombros no sigue la línea recta que uniría la proa con la popa. Está desviada, desplazada lateralmente y cubierta por una mezcla caótica de materiales ligeros y objetos que sugieren mobiliario interior. ¿Qué explicación puede dar sentido a ese mapa desordenado? Una hipótesis plausible propone que esos restos se desprendieron cuando el barco todavía flotaba, arrastrados por corrientes superficiales antes de sucumbir definitivamente. Pero si rastreamos las trayectorias conocidas de las corrientes aquella noche, la dirección y la distancia de esos fragmentos no encajan. Algo más tuvo que ocurrir para dispersarlos de esa manera. Algunos investigadores han propuesto que la sección de popa permaneció a flote durante un tiempo mucho más prolongado del que se pensaba, derivando a la deriva y soltando piezas a lo largo de un área mucho mayor. Esa explicación ayudaría a repartir los desechos ligeros en franjas extensas. No obstante, a medida que el análisis se adentra en los objetos pesados, la coherencia se rompe por completo. Calderas, conjuntos mecánicos y otras piezas voluminosas tendrían que haberse precipitado casi verticalmente al separarse, cayendo cerca del punto de fractura. En vez de eso, los escaneos revelaron bloques de hierro y acero esparcidos a cientos de metros del lugar lógico de impacto. ¿Con qué fuerza debe haberse producido la ruptura para proyectar piezas de 1 tonelada a trayectorias horizontales tan largas? La respuesta apunta a dinámicas mucho más violentas que una simple fisura en la quilla. Colapsos estructurales en cadena, explosiones de vapor en calderas sometidas a presión o fragmentaciones secundarias capaces de convertir masa en proyectiles. Imaginemos por un instante un mecanismo interno arrancado de sus soportes y lanzado lateralmente con la energía que genera un resorte gigante. Esa energía no proviene de un rasguño en el casco, sino de procesos dinámicos internos, de una estructura que se dio de forma espectacular. La propia inteligencia artificial identificó en los sedimentos del fondo lo que parecen ser cráteres de impacto. No son depresiones formadas por la compactación de materiales pesados al asentarse, presentan rasgos de choque de alta velocidad, bordes levantados, patrones radiales y profundidad focalizada.
¿Qué tipo de evento deposita tal huella? Objetos que golpean el lecho marino con fuerza suficiente para excavar, no simplemente hundirse. Eso hace eco en los testimonios de supervivientes que describieron choques repetidos y detonaciones internas durante la desintegración del buque, pero la distribución espacial que muestran los cráteres sugiere múltiples puntos de impacto cuya localización no se corresponde con las piezas de escombros identificadas hasta ahora. Lo que resulta aún más desconcertante son los fragmentos metálicos que la IA halló en el borde mismo del campo de restos, piezas aisladas, a menudo pequeñas pero netamente metálicas, asentadas a cientos de metros de cualquier otro fragmento. ¿Qué son esos objetos solitarios? ¿Cómo pudieron alejarse tanto del conjunto principal? Puede que pertenezcan al propio barco, desprendidos en una fase temprana y transportados por ráfagas o corrientes anómalas. Puede que provengan de otras embarcaciones o incluso de restos arrojados al mar en tiempos distintos. La distancia, el patrón y la rareza de esas piezas abren una pregunta inquietante. ¿Hemos estado estudiando un rompecabezas cuyas piezas pertenecen, en realidad, a varios juegos distintos? Durante décadas hubo académicos que sostuvieron que el choque contra el iceberg no fue, por sí solo, la causa final de la catástrofe. Propusieron que daños preexistentes agravaron la fragilidad del buque. Un elemento central de esa discusión ha sido el incendio en el búnker número 6, detectado antes de la salida del Titanic de Southampton. En embarcaciones avitualladas con carbón, los incendios en las bodegas no son un milagro. El mineral almacenado puede oxidarse y autoignicionarse si se dan las condiciones propicias, y una vez prendido, resulta extraordinariamente difícil de extinguir. La práctica habitual entonces consistía en canalizar el carbón en combustión hacia las calderas, consumiéndolo como combustible para evitar la propagación del fuego y al mismo tiempo mantener la operación de la nave. Los relatos y documentos de la travesía confirman la presencia de un incendio en un compartimento carbonero, y algunos expertos han argumentado que el calor prolongado debilitaría la estructura metálica próxima, volviéndola más vulnerable frente al impacto del iceberg. Este argumento fue durante mucho tiempo controvertido porque el foco del fuego no coincidía exactamente con la sección perforada por el iceberg. Sin embargo, los escaneos impulsados por inteligencia artificial han reabierto esa discusión. Las imágenes térmicas y los modelos de deformación muestran indicios de curvaturas y torsiones en áreas vecinas a los búnkeres, deformaciones típicas de metal expuesto a calor sostenido a temperaturas elevadas. ¿Y si ese calentamiento alteró la ductilidad del casco, induciendo microfisuras y tensiones latentes que, una vez sumadas al impacto, precipitaron el colapso? Aún más significativo es el patrón irregular de fallos en las uniones remachadas detectado por los especialistas en metalurgia que interpretaron los datos. En algunas conexiones se observó una pérdida completa de integridad, remaches arrancados, planos perforados por el tirón. En otras, a pesar de la intensa deformación de las placas adyacentes, los remaches se mantenían casi intactos. Esa inconsistencia podría ser una huella de la desigual calidad en los materiales y en la mano de obra utilizada durante la construcción. Los archivos históricos apuntan a una campaña de edificación acelerada bajo presiones económicas y competitivas. En ciertos tramos se emplearon remaches de acero de aleación superior. En otros, por motivos de costo o logística, se recurrió a remaches de hierro forjado de menor calidad. La secuencia detectada por la IA parece compatible con esa heterogeneidad. Zonas que colapsan como si fueran de cartón, mientras otras resisten, formando patrones de fallo parcial. Si algunos sectores del casco estaban ya comprometidos por incendios, soldaduras apresuradas o materiales inferiores, el impacto del iceberg pudo haber sido la chispa que detonó un proceso de ruptura inevitable. La catástrofe, entonces, no sería solamente el resultado de la fuerza del hielo contra la quilla, sino la consecuencia de una estructura con puntos débiles previsibles, quizá previsibles para quienes la construyeron. Al llegar a este punto, las imágenes y los modelos de la IA dejan de limitarse a cuestionar detalles técnicos y empiezan a provocar preguntas incómodas sobre la narrativa establecida. Desde el principio se propagaron teorías de sabotaje en torno al siniestro, versiones que señalan daños intencionados con fines de fraude asegurador o episodios planificados para eliminar a ciertos pasajeros o maniobras provocadas por intereses mercantiles y políticos. Los historiadores serios han descartado, por lo general, esas historias como ramas conspirativas sin pruebas contundentes. No obstante, la riqueza de nuevos datos que aporta la IA ofrece a los partidarios de dichas teorías un material fresco con el que trabajar. Patrones de daño típicos, piezas separadas a distancias insólitas, deformaciones térmicas localizadas, fallos en remaches específicos. ¿Significa eso que la sombra del sabotaje vuelve a cobrar vida? No necesariamente. Los mismos hallazgos pueden interpretarse en clave de negligencia industrial, errores de diseño o la cruel coincidencia de fallos múltiples. Pero la capacidad de la IA para mapear y correlacionar evidencias crea una nueva presión.
Obliga a reexaminar documentos, a revisar testimonios y a preguntar si, en la versión oficial, no se omitieron detalles por comodidad, por orgullo o por simple desconocimiento técnico. La investigación avanza y con cada nueva anomalía detectada por los algoritmos, surge la sensación de que la historia que creíamos cerrada aún guarda páginas por abrir. Los patrones de daño no encajan con la versión simple de un choque accidental con un témpano, fracturas que siguen líneas de remaches como si las hubiese partido una herramienta, secciones separadas con cortes limpios en lugar de metal rasgado por flexión, fragmentos dispersos en ángulos que desafían la lógica de un hundimiento ordenado. Algunos expertos han leído esos signos como huellas de algo más deliberado, cargas explosivas colocadas en el casco, quizá en obra o mientras el barco aguardaba en puerto. ¿Qué significarían unas líneas de remaches perfectamente divididas si no un corte por calor o por onda expansiva dirigida? ¿Y esas roturas secundarias en la popa no podrían indicar detonaciones en varios puntos en vez de una sola fatiga estructural? Los investigadores oficiales responden con la contundencia de la ciencia. La explosión deja marcas inconfundibles. El acero afectado por una carga acumulada muestra características microscópicas distintas a las que produce la deformación por esfuerzos y la fatiga. Bordes recocidos, restos químicos y fracturas por cortocircuito térmico que aquí no aparecen. No hay rastros detectables de sustancias explosivas, ni manchas químicas, ni patrones de grietas típicos de demolición controlada. Pero la ausencia de pruebas concluyentes no aniquila las preguntas. Por el contrario, las alimenta, porque entre los pasajeros viajaban algunos de los hombres más poderosos de la época. La lista de fallecidos incluye magnates cuyo destino replanteó negocios enteros. John Jacob Astor IV, cuyo nombre aún hoy evoca fortunas y palacios. Benjamin Guggenheim, figura central de la minería. Isidor Strauss, copropietario de una gran tienda departamental, que eligió morir junto a su esposa antes que abandonar el barco. Para quienes construyen teorías conspirativas, la coincidencia de esos nombres abre un escenario de posibles beneficiarios, cambios de poder y de fortunas que pudieron ganar con la desaparición de rivales. Añadan a eso la figura de J.P. Morgan, dueño indirecto de la compañía propietaria del buque, que justamente anuló a última hora su reserva para ese viaje. Gestos así, simples coincidencias para algunos, se convierten en motivos para otros, en el inicio de historias donde un solo movimiento cambió el tablero financiero. Más audaces aún fueron las conjeturas que sostienen que el barco hundido no era el Titanic, sino su gemelo, el Olympic, herido en un choque anterior y supuestamente intercambiado en secreto para cobrar un seguro. Historiadores han desmontado esa hipótesis paso a paso, documentando diferencias en detalles constructivos y siguiendo las trazas de ambos buques desde astillero hasta mar abierto. Sin embargo, en la era de la inteligencia artificial, esa teoría reapareció con nuevos ropajes. Algoritmos que reanalizaron escaneos del casco aseguran haber hallado rasgos que, según sus operadores, se corresponden mejor con el Olympic que con el Titanic. ¿Se trata de pruebas irrefutables o de sobreinterpretaciones de datos ruidosos? La mayoría de especialistas insisten en que lo que los sistemas detectan son variaciones en la corrosión, huellas de daños posteriores o artefactos introducidos por reconstrucciones digitales. En otras palabras, explicaciones prosaicas para diferencias esperables entre dos barcos construidos casi idénticos. Pese a los contraargumentos, la persistencia de estas teorías se alimenta de algo más que desconfianza. La Primo de Verdad ha sacado a la luz suficientes anomalías, lugares cerrados que no figuran en planos públicos, irregularidades en la disposición de restos, fracturas que no obedecen a una sola secuencia temporal, como para mantener vivas las preguntas. ¿Por qué existen compartimentos sellados que no aparecen en los dibujos oficiales? ¿Qué secreto guarda esa estancia intermedia que la documentación ignora? Además, se ha abierto un frente diplomático. La localización y el tratamiento de los restos plantean reclamaciones nacionales y éticas sobre qué se puede dejar in situ y qué debe ser recuperado, una tensión que complica la investigación y enreda la transparencia. Lo más inquietante que la exploración asistida por inteligencia artificial reveló no queda sobre el propio casco, sino alrededor suyo. Manchas metálicas dispersas a distancias considerables del campo principal de escombros. A simple vista parecen ajenas al naufragio. Sus patrones de corrosión difieren entre sí. Su geometría exhibe ángulos rectos y bordes que no concuerdan con fragmentos arrancados por el hundimiento. El fondo de la sección explorada del Atlántico Norte está, por supuesto, sembrado de restos de otras épocas. Proa de bergantines, placas de casco oxidado, artefactos de pesca. Y es fácil que la confusión surja entre lo antiguo y lo reciente, entre lo natural y lo manufacturado. Incluso formaciones geológicas pueden, bajo el juego de sedimentos y minerales, adoptar perfiles que engañan al ojo humano y al algoritmo. ¿Cómo separar lo casual de lo deliberado?
Algunos de esos objetos, sin embargo, muestran una simetría preocupante. Ángulos de 90 grados, líneas rectas, superficies que parecen cortadas con precisión. Eso abre un abanico de hipótesis. ¿Fueron depositados allí con intención después del hundimiento? ¿Podrían ser restos de intentos de salvamento o piezas dejadas por expediciones posteriores que nunca se hicieron públicas? ¿Quizá equipo rastreador o estructuras de cableado marítimo que se soltaron y reposaron lejos del lugar original? ¿O son, más prosaicamente todavía, sombras producidas por la propia técnica de escaneado? Artefactos de reconstrucción digital que inventan contornos donde no los hay, ilusiones generadas por la interacción entre la luz de los vehículos, la biocorrosión y los sensores. La tecnología que permitió estas imágenes combina múltiples fuentes: batimetría multihaz, sonar de barrido lateral, fotogrametría obtenida por vehículos autónomos y, sobre todo, procesos de aprendizaje automático que ensamblan millones de puntos para construir una réplica digital del sitio. Esa réplica es, sin duda, la más nítida que se ha obtenido, y ha arrojado luz sobre la arquitectura del navío, sobre elementos estructurales que resistieron hasta el final y sobre la preservación de ciertos objetos en el abrazo frío y oscuro del fondo oceánico a 3.800 metros de profundidad. Aún así, la misma precisión que permite identificar clavos, vigas y recovecos genera falsos positivos, patrones que el modelo interpreta como significativos cuando en realidad son producto de erosión diferencial, colonias de organismos ferruginosos o pequeños desplazamientos tectónicos. Las fracturas observadas sugieren, en conjunto, una historia mecánica compleja, tensiones multidireccionales, puntos de fallo que no siguen una única propagación, secciones que se desprendieron antes que otras y que dejaron huellas contradictorias sobre el lecho marino. Los objetos inventariados dentro del campo de escombros no siempre cumplen la secuencia clásica que los relatos contemporáneos y la investigación inicial propusieron. Y los artefactos recuperados o fotografiados, maletas, piezas de máquinas, cajas con remaches, plantean interrogantes sobre la naturaleza de la carga que transportaba el barco. ¿Eran todos efectos personales y mercancías comunes o había transporte de material sensible cuyo rastro se intenta ocultar? Cada escaneo responde a interrogantes técnicos y simultáneamente abre una docena nuevos. La visión detallada del casco, de las alas selladas y de los restos externos proporciona claves para entender la física del hundimiento, para reconstruir cómo se despegó una cubierta tras otra, cómo se dieron las escotillas, por dónde escaparon bolsas de aire que hicieron tambalear piezas y qué papel jugó la estructura en la separación final. Pero, al mismo tiempo, las anomalías topográficas y los objetos fuera de lugar invitan a mirar más allá de la simple narrativa de hielo y oscuridad. Queda además la pregunta práctica de la verificación. Sin la extracción y el análisis físico de muestras, metales, residuos, recubrimientos, es imposible confirmar si algunas piezas fueron cortadas con calor, detonadas o simplemente deterioradas por el paso del tiempo. Y aquí la investigación colisiona con límites éticos y legales. Extraer partes del sitio implica alterar un lugar de descanso de miles de personas y abrir disputas jurídicas sobre propiedad y custodia. Por eso muchos de los temas que la inteligencia artificial puso en primer plano se quedan, por ahora, en la incertidumbre técnica y en la tensión entre curiosidad científica y respeto al lugar. Mientras tanto, la presencia de anomalías en las inmediaciones del Titanic mantiene en juego preguntas inquietantes. ¿Son evidencias de intervenciones humanas posteriores, restos de operaciones encubiertas o simples ilusiones del sensor? ¿Hasta qué punto la tecnología moderna nos acerca a la verdad y en qué momento empieza a fabricar narrativas propias? La exploración ha avanzado de forma colosal, pero cada nueva imagen trae un fresco de contradicciones que exige respuestas que todavía no tenemos. ¿Quién decidirá qué debe investigarse a fondo y qué debe quedarse, por ahora, como un enigma en el mapa submarino? Para quienes siguen la versión clásica del hundimiento, estas irregularidades encajan cuando se mira con lupa. Materiales fatigados, impactos imprevistos, procesos de fractura que no obedecen a un patrón simple. Las grietas no son líneas limpias, sino mapas caóticos. El casco se desintegró en episodios desordenados, como si varias fuerzas hubieran tirado de él en direcciones distintas. La dispersión de los restos no es azar puro. Corrientes furtivas, golpes repetidos y velocidades de inmersión desiguales tallaron una coreografía violenta en el fondo marino que todavía estamos descifrando. Y sin embargo, algunas cámaras estancas responden exactamente a los planos originales. Bodegas selladas que, contra toda expectativa, llegaron casi intactas. Cápsulas de tiempo olvidadas bajo la presión y la sal. ¿Significa eso que hay algo más que simples procesos físicos? Para quienes sospechaban que la historia no estaba completa, el escaneo potenciado por inteligencia artificial arroja nuevas piezas al rompecabezas. Los algoritmos han puesto de relieve anomalías estructurales que apuntan a un hundimiento más complejo y prolongado de lo que se había aceptado.
Rasgos que antes se interpretaban como ruido resultan ser huellas de eventos concretos. La hipótesis de una carga oculta deja de ser leyenda y pasa a ser una posibilidad tangible. Objetos que no figuraron en las listas y que por interés o por vergüenza fueron enviados a dormir con el barco. También emergen lecturas más inquietantes. Señales en las superficies metálicas que recuerdan impactos de alta energía, esferas minúsculas y patrones de fusión que no encajan con el relato tradicional. ¿Restos de basura espacial? ¿Evidencias de un incidente anterior que trastoca la cronología aceptada? No hay pruebas concluyentes, pero la mera presencia de esas marcas obliga a abrir nuevas preguntas y a desplazar la línea de lo plausible. La verdad probablemente se encuentra en un punto intermedio. No una conspiración global, pero tampoco una historia totalmente transparente y cerrada. La IA ha demostrado que las circunstancias que rodearon al Titanic son más enrevesadas de lo que imaginábamos, pero no ha presentado una prueba irrefutable de engaño deliberado ni de encubrimiento masivo. Lo que sí ha hecho es recordarnos cuán limitada era nuestra mirada. Tras 110 años, después de innumerables libros, películas y expediciones, tras inspecciones fotográficas y análisis de los mejores equipos y cerebros disponibles, el naufragio sigue reteniendo secretos. Y hay una sorpresa aún mayor. Durante décadas contemplamos estos restos sin percibir detalles esenciales. Las nuevas técnicas de reconstrucción permiten desenterrar detalles ocultos en sombras y sedimentos, reconstruir geometrías que el ojo humano jamás reconoció, y reconfigurar la escena como si descifrásemos una foto antigua con revelador moderno. Preguntas que creíamos resueltas vuelven a ponerse sobre la mesa. Hipótesis consideradas cerradas se convierten en puntos de partida. Hoy existe una réplica digital que conserva el instante del hundimiento tal y como se interpretó en 2022. Un gemelo electrónico que captura luces, sombras y ruinas en resolución que el tiempo real ya no podrá preservar. Mientras tanto, los restos físicos continúan su lenta disolución. En el transcurso de varias décadas colapsarán las secciones más frágiles. En el plazo de un siglo buena parte de la silueta reconocible se habrá perdido, convertida en partículas y memoria química en el océano que la devoró. Pero ese doble digital permanecerá, disponible para nuevas generaciones de ojos y de preguntas. Los investigadores volverán una y otra vez a ese archivo, extraerán matices nuevos, formularán interrogantes más audaces y desecharán certezas antiguas. La máquina nos ha dado mapas más detallados, no la última palabra. La historia del Titanic no estaba cerrada cuando el casco desapareció bajo las olas. No lo estará mientras haya curiosidad, tecnología y voluntad de mirar de nuevo. La IA ha reabierto la crónica y ahora el relato continúa, más complejo, más humano, más imposible de dar por terminado.